Chile. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias a usted por estar dispuesta a conversar con nosotros y también con nuestros auditores, auditoras, televidentes respecto de la importancia de esta fecha. Antes de entrar en detalles específicos, una primera reflexión, ¿no?, respecto de lo que significa o cómo ve usted esta conmemoración a 51 años del golpe de Estado civil militar. Bueno, para todos nosotros, ¿no es cierto?, quienes vivimos la época en que teníamos grandes expectativas y esperanzas en construir un país igualitario, ¿no es cierto?, con el proyecto de la Unidad Popular y el presidente Salvador Allende. Estas son fechas dolorosas, tristes, en que recordamos cómo hubo un quiebre terrible, ¿no es cierto?, de la democracia y cómo se instaló una dictadura que duró durante 17 años y que además trajo tanto dolor al país, tanto cambio, que hasta hoy día no podemos superar, es decir, esas heridas que todos piensan que estamos sanando, la verdad es que están todavía abiertas porque ha sido difícil reconstruir la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por esta dictadura civil militar y también obtener justicia. Entonces es un día que nos invita a pensar en qué hemos avanzado para tener verdad y justicia y todavía cuál es la gran deuda del Estado de Chile. Uh-huh. Margarita, conversábamos más temprano con el abogado Nelson Caucoto, con quien precisamente conversábamos respecto de esta dualidad, ¿no? Él destacaba por un lado que efectivamente hasta el día de hoy se siguen logrando avances en materia judicial, se están consiguiendo condenas prácticamente todas las semanas en contra de militares que estuvieron involucrados en estos crímenes durante la dictadura civil militar, pero está esta dualidad, ¿no?, que por otro lado se mantiene esta deuda respecto de los desaparecidos, más de 1000 personas que no sabemos cuál es su paradero, cuál fue su destino, qué fue lo que pasó con ellos y ellas, y claro, queda esa sensación obviamente amarga, ¿no?, respecto de, por un lado, se está haciendo justicia en algunos casos, justicia tardía para algunos, que cabe la duda si es que eso se puede calificar realmente como justicia, y por el otro también esta deuda con los desaparecidos. ¿Qué dice eso respecto de cómo se ha llevado a cabo este proceso también en nuestro país? Bueno, don Nelson tiene toda la razón, ¿no es cierto? Es verdad que ha existido algún nivel de justicia, pero desgraciadamente hoy día, y es por algo que tenemos el Plan Nacional de Búsqueda hoy día, porque no conocemos cuál fue el destino final, ¿no es cierto?, de más de 1.169 personas que aún estamos buscando. Es decir, hay un número menor de 300 y algo, ¿no es cierto?, que han sido encontrados sus restos, identificados, pero todavía tenemos, como tú decías, más de 1000 personas que no sabemos qué sucedió con ellas ni cuál fue su destino final. Esa es la gran deuda, ¿no es cierto?, del Estado de Chile, y que, bueno, saludamos el Plan Nacional de Búsqueda, sabemos que va a ser lento, ¿no es cierto?, lo decía también el ministro de Justicia esta mañana en la radio, y no sin dificultades, pero tenemos grandes esperanzas de que sí este plan pueda llevarse a cabo y que se extienda a pesar de los cambios políticos de gobierno, quiero decir, que puedan existir en el país, y que podamos algún día, no muy lejano, tener mayor verdad que sucedió con nuestras personas, ¿no es cierto?, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares detenidos desaparecidos.
Uh-huh. Margarita, a propósito de todas las reflexiones que se hicieron el año pasado a partir de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado civil militar, una de las preocupaciones que se repetía era el resurgir, o por así decirlo, el aumento del negacionismo, por lo menos que esto fuese más público, más desfachatado, porque negacionismo ha habido siempre, desde que volvió la democracia a nuestro país, o desde los días mismos que ocurrió el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, han habido sectores acá en Chile que han negado cualquier tipo de crimen, cualquier tipo de brutalidad cometida por la dictadura durante ese periodo. Pero ese negacionismo que antes estaba encapsulado en algunos salones, en fin, en algunas conversaciones más privadas, con las redes sociales y con toda la facilidad que hoy las personas tienen para poder hacer más público su opinión, o hacer más pública su opinión, se han amplificado. Y obviamente eso genera preocupación respecto de si efectivamente como país, como sociedad, hemos cumplido con esta misión, ¿no? O con este deber de sentar garantías para que hechos como los ocurridos durante la dictadura civil-militar no se vuelvan a repetir. ¿Qué podríamos decir respecto de eso? ¿Hemos cumplido en ese sentido o hay una deuda al respecto? No, hay una gran deuda. Hay una gran deuda, es por eso que hoy día tenemos esas manifestaciones de negacionismo que se han expresado de diferentes maneras, ¿no es cierto? Lo hemos visto a través de las acciones en contra de los sitios de memoria, por ejemplo, que han sufrido vandalismo en los últimos años y especialmente a partir del año pasado. Lo hemos visto también en algunas expresiones, ¿no es cierto?, de políticos, incluyendo autoridades como diputados, ¿no es cierto? Lo hemos visto sin ir más lejos en una reciente campaña de un diputado en que habla que el Plan Cóndor despliega sus alas, ¿no es cierto? Es decir, es una falta de respeto enorme a las familias que sí perdieron sus familiares a producto de este Plan Cóndor desarrollado por las dictaduras en América Latina. Entonces, sí, está aquí, ¿no es cierto?, presente, y creo que sí hemos fallado, y hemos fallado en la medida en que desde recuperar la democracia hasta hoy día no se ha implementado en en los colegios, en las universidades, planes de educación a los derechos humanos en forma seria, en forma metódica, como en otros países. O sea, conocemos, ¿no es cierto?, países en Europa como en Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Bélgica. Bueno, son países que vivieron, ¿no es cierto?, y que tienen una historia importante en relación a violaciones a los derechos humanos por lo que fue el nazismo, ¿no es cierto?, que ocupó estos países. Pero que han desarrollado planes de educación a los derechos humanos que permitan que se conozca qué es lo que sucedió y cómo podemos evitar que eso vuelva a suceder. Y eso en Chile no lo hemos implementado, y creo que esa es una gran deuda, y pienso que es una de las razones por las cuales hoy día tenemos incluso jóvenes que hacen estas manifestaciones que hemos comentado de negacionismo. Uh-huh. Margarita, estamos conversando con la presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Margarita Romero. Comentábamos hace poquito respecto de la importancia del Plan Nacional de Búsqueda, esta iniciativa que el Ejecutivo ha emprendido durante este periodo y que busca ser una política de Estado que trascienda este gobierno, pero hay críticas que han surgido durante esta administración respecto de cómo este tema se ha abordado desde el punto de vista del financiamiento, por ejemplo, para los sitios de memoria, hasta más recientemente los cuestionamientos que surgieron respecto de la manera en la cual se está implementando el Plan Nacional de Búsqueda. Algunas organizaciones reclaman que se ha hecho un poco a espaldas de ellas. Se cuestionó, por ejemplo, que se contratara a una empresa en particular, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha visto usted todos estos temas? La forma en la cual este gobierno ha abordado estas materias y estas críticas también que han surgido.
Sí, bueno, para empezar el tema de los sitios de memoria que tú mencionaste al inicio, es un tema muy complejo porque es una lucha que han llevado las organizaciones de derechos humanos en la que se incluyen, ¿no es cierto?, organizaciones vecinales, organizaciones políticas, organizaciones de víctimas de estos lugares precisamente, y que son ellas las que han recuperado estos espacios de memoria para transformarlos en lugares en los cuales se pueda educar justamente en derechos humanos y también en los cuales, ¿no es cierto?, podamos enseñar la historia como una garantía de no repetición. Sin embargo, esto no ha sido adoptado como una política de Estado, ¿ya? No existe una ley que, como en algunos países, o sea, vimos recientemente el año pasado la ley de memoria en España, por ejemplo. Pero en Chile desde hace años que las organizaciones solicitamos que exista una ley o una política pública, al menos relacionada con los sitios de memoria. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo primero recursos para la mantención de estos sitios de memoria, que estos sitios de memoria puedan ser estén a disposición, ¿no es cierto?, de toda la ciudadanía, que puedan ser visitados, que puedan ser conocidos, ¿ya? Pero para eso se necesita recursos. Cada sitio de memoria necesita cómo mantener ese lugar. Luego, la independencia de cada uno de estos sitios es muy importante. Y también la protección, que es lo que señalaba antes, ¿no es cierto?, de estos sitios en la medida en que sufren acciones de vandalismo. Ahora, hay una cantidad importante de sitios que también han sido reconocidos como monumentos nacionales, pero también ha sido iniciativa que surge de quienes han trabajado en estos espacios que fueron lugares de violaciones a los derechos humanos. Debiera existir, ¿no es cierto?, en esta ley también un reconocimiento tácito en el sentido en que todos estos lugares debieran ser un monumento nacional en la medida en que conservan o que van a resguardar, ¿no es cierto?, la historia de lo sucedido en relación a las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura civil militar. Eso por un lado, y por otro lado, volviendo al Plan Nacional de Búsqueda, sí, hay discusiones, lo cual me parece legítimo, ¿no es cierto?, discusiones entre las organizaciones, con las instituciones del Estado que están trabajando en esto. Hay exigencias y yo creo que desde la sociedad civil siempre debemos hacerlas. Creo que es necesario, además, crear canales muy fluidos de comunicación, porque entiendo que sí ha existido un tema comunicacional en relación a cuáles han sido algunas de las acciones del plan que se establecieron y que las organizaciones no tenían conocimiento, justamente si nos referimos al tema, ¿no es cierto?, de las empresas contratadas para desarrollar el software que va a buscar el lazo común entre la diferente información que existe a nivel de una cantidad importante de archivos en el país que, bueno, son los que van a nutrir, ¿no es cierto?, el Plan Nacional de Búsqueda. Entonces, sí, existen estos problemas, pero yo creo que son problemas que tenemos que subsanar con el diálogo, con esta comunicación más fluida. Creo que el Plan Nacional de Búsqueda era una deuda del Estado chileno, se está implementando hoy día. Ojalá que podamos, como decía antes, continuar con esta implementación durante todo el tiempo que sea necesario y que los recursos siempre estén disponibles. Eso es muy importante. Además de, quiero insistir en esto, en que la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, tanto de víctimas de derechos humanos y todas aquellas que quieran aportar a este plan, esté siempre presente. Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que esté bien. No, muchas gracias a ustedes. Buen día.
Ahí estaba entonces Margarita Romero conversando con nosotros en este especial que tenemos para ustedes respecto de esta conmemoración del 11 de septiembre de 1973. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos con las conversaciones acá en Radio Universidad de Chile.